noches, muchas bendiciones de nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión, Noche de Gloria con el Espíritu Santo. Bendigo la vida de mis pastores José Contreras, mi pastora Iris, profeta José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan y van a ver esta transmisión. Dios bendiga sus vidas en esta noche de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, Él es fiel y hoy nos permite poder conectarnos para compartir con cada uno de ustedes una palabra de Dios que bendecirá nuestra vida. Creemos que es Dios quien nos habla porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nos habla en todo momento y circunstancia. Por eso yo le invito en esta noche, vamos a compartir esta transmisión para bendecir una familia en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted que se está conectando en esta noche, sea bienvenido. Bendiciones a nuestro pastor José Contreras que está allí conectado, mi madre Miriam García, mi hermana Patricia Pacheco que se conecta con nosotros. Muchas bendiciones, hermana Patricia, y bienvenida a esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche yo le invito a orar. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos hable a través de su palabra. Profeta José Daniel, muchas bendiciones y bienvenido en esta noche a nuestra transmisión en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, te honramos, exaltamos y glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. En esta hora, Dios mío, te damos a ti la gloria y la alabanza. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder realizar esta transmisión para gloria de tu nombre y maravillosos. Amén. Le damos gracias a Dios por su vida, usted que se conecta a esta transmisión. Le bendecimos de una manera especial y sobrenatural. Qué bueno es nuestro Dios que cada día nos sustenta, nos cuida y nos ayuda. Amén. En esta noche bendigo la vida de mi hermano Félix que está allí conectado. Muchas bendiciones, bienvenido. Mi pastora Iris Benítez que se conecta con nosotros. Bendiciones. Un saludo allí a Majahual, Sucre, donde está el doctor Diógenes Carlos. Muchas bendiciones para usted y su familia. Mi hermana Nelcy Cortés, bienvenida. Bendiciones en esta noche para usted y su familia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora en el libro de Génesis. Génesis capítulo 39, versículo 21 al versículo 23. Saludamos en Cuatro Vientos a los pastores José Bruno y María Florentino. Muchas bendiciones. Bendiciones a nuestra hermana Elida Sierra que está allí conectado, nuestro hermano Peter Contreras. Muchas bendiciones. Génesis capítulo 39, versículos 21 al 23. Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Qué bueno es mirar la vida de José. José fue un hombre, un joven al cual Dios le dio unos sueños. Lo pudo contar a sus hermanos, pero en medio de este proceso donde su papá le da una túnica de colores, es el hijo menor entre sus hermanos y
Es en medio de esta circunstancia donde él empieza a contar unos sueños, donde dice o da a entender que sería príncipe en medio de su familia. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9, allí la palabra de Dios nos habla acerca de sus hermanos, en la cual la Biblia nos dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los hermanos de José en ese momento sintieron envidia por los sueños que había tenido José, por el propósito de Dios en su vida, porque el papá amaba mucho a José, le tenía un gran amor, y movido por envidia, José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y fue allí donde empieza ese proceso de José, un proceso en el cual está involucrada su familia, los miembros más cercanos a él, los hermanos a los cuales José amaba, porque a diferencia de la envidia que sentían sus hermanos hacia José, eso era diferente al sentir que había en el corazón de José, que amaba a su familia y que amaba a sus hermanos. Muchas veces Dios nos da sueños, Dios tiene propósitos especiales en nuestra vida, y muchas veces cuando los contamos hay personas que no se van a sentir agradados con ello, pero sin embargo sabemos que por encima de la opinión o de lo que otras personas puedan pensar, hay un Dios todopoderoso que tiene un propósito especial con nosotros y lo cumplirá. Lo que José estaba viendo, José el soñador, al cual Dios le estaba mostrando lo que haría con él en un futuro, eso fue motivo para que sus hermanos sintieran envidia hacia él. ¿Cuántas veces Dios ha dado sueños a nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios ha revelado sus propósitos para con nosotros y personas cercanas? Muchas veces no necesariamente nuestras familias, en otras oportunidades pueda que sí, se sienten incómodos por los sueños que Dios tiene con nosotros. Entonces, movido por la envidia, porque José contaba aquellos sueños, dice la palabra que los mismos hermanos lo vendieron. Lo que José no se esperaba era que sus sueños quizás causarían este efecto en la vida de sus hermanos. Entonces empezamos a ver un proceso en la vida de José que no fue fácil. Un joven que estaba acostumbrado siempre a estar con su familia, a ver el cuidado de su padre en su vida, es vendido por sus hermanos. ¿Cómo se sentiría el corazón de José al ver que sus propios hermanos, a los cuales él amaba, en los que él confiaba, eran los que le estaban colocando en aquella situación difícil de esclavos, de poder llegar a esa circunstancia en las cuales causó cierto sufrimiento en la vida de José? José empieza a vivir en aquella cisterna. Cuando lo lanzan a aquel lugar, José, podemos ver que quizás en ese momento se haría muchas preguntas, el motivo por el cual él se encontraba allí. Él quizás pensó que aquel sería su fin, quizás pensó que no saldría de allí, quizás pensó que pasaría un breve tiempo en ese lugar, pero llegó el tiempo donde José salió de la cisterna, y no precisamente a regresar donde su familia, sino por ser vendido a Egipto, un lugar que él no conocía, un lugar que representaba para él algo desconocido, y que iba a enfrentar en ese lugar un proceso difícil en su vida. Y como José, muchas veces Dios nos ha dado sueños por cumplir en nuestra vida. Como José, Dios muchas veces nos ha mostrado lo que va a hacer con nosotros, los planes y propósitos que Él tiene con nuestra vida. Pero muchas veces para que esos sueños se cumplan es necesario un proceso en nosotros. Dios nos revela, nos muestra lo que ha de hacer, nos habla a través de su palabra, nos confirma, y muchas veces pensamos de que ese propósito se
va a cumplir inmediatamente. Era lo que quizás José estaba pensando, que en poco tiempo aquellos sueños se harían realidad. No consideró quizás en un momento el sufrimiento que tendría que padecer, que tendría que pasar, porque así como Dios nos da una promesa, así como Dios tiene propósito con nosotros, sabe que Dios también se le hace necesario moldearnos. Para nosotros ver el cumplimiento de la promesa de Dios, muchas veces Dios tiene que procesarnos. Y en la vida de José iba a venir un proceso sobre su vida, un proceso que lo capacitaría para lo que Dios tenía establecido para él. Y esto es una palabra en esta noche que nos habla acerca de esos sueños y planes que Dios tiene con nosotros, pero que también nos habla de esos procesos que son necesarios en nuestra vida. Y vale la pena preguntarnos, ¿los procesos son fáciles? Muchas veces el desierto no es fácil, la circunstancia adversa, el proceso, muchas veces nos va a doler, pero nos va a moldear nuestro carácter, va a moldear nuestra vida, pero también es un proceso en el cual vamos a ser capacitados para aquello en lo cual Dios anhela cumplir sus sueños y sus propósitos. ¿Cómo se sentiría José alejado de su familia, lejos de esa tierra que él conocía, y estando en una tierra extranjera no fue fácil? Y el mismo hecho de él no estar con su familia, de estar en un lugar apartado, alejado, ya en sí era difícil para él, donde no conocía a nadie, donde todas las personas, la cultura, los valores, todo lo que se vivía allí era diferente a lo cual él había sido enseñado. Pero la palabra nos dice que él fue llevado no solamente a un lugar extranjero, a una tierra extranjera, desconocida, sino que dice la palabra que fue en una condición, y fue en una condición de esclavo. Quizás en ese momento a la vida de José pudieron venir pensamientos, o nosotros pudiésemos decir, bueno, si Dios le estaba mostrando a José que sería un príncipe en medio de su familia, que lo iba a colocar para gobernar, las circunstancias estaban diciendo todo lo contrario del sueño que Dios le había mostrado a José. Y así muchas veces pasa en nuestra vida, de que Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa, y las circunstancias, las situaciones que hoy estamos viviendo son contrarias a nuestro parecer, a las promesas que Dios nos ha dado. Quizás estamos pasando por un momento de dificultad, por un momento de angustia. Lejos de ser un gobernador, José tuvo que pasar por la condición de ser esclavo. Todo lo contrario a lo que la promesa de Dios en ese momento le había dado, el sueño que Dios le había dado a José. Y qué difícil es ver en medio del proceso, en medio del desierto, en medio de la dificultad, poder ver a lo que Dios nos ha dado. Pero algo hizo José, y sabe que fue que a pesar de estar en la esclavitud, a pesar de ser vendido, a pesar de estar en un lugar que no era su hogar, él pudo seguir confiando en que Dios cumpliría sus propósitos en su vida. Dios le había mostrado a José que iba a ser príncipe, y Dios cumpliría su promesa. Y en esta noche yo le quiero decir a usted que aquello que Dios ha prometido para su vida, Dios lo cumplirá. Aunque en este momento estemos viendo todo lo contrario, eso no significa de que Dios no lo va a hacer. Eso significa de que Dios nos está procesando, de que Dios nos está tratando, de que Dios nos está moldeando, pero que Dios también nos está preparando para el lugar que Él ha preparado para nosotros. Quizás José pudo empezar a ver cómo su sueño se moría, cómo aquello que Dios había dicho iba desapareciendo,
Pero lejos de esto, Dios lo estaba acercando más al cumplimiento de su promesa. Lo que hoy estamos viviendo y que de pronto las circunstancias nos quieren hacer creer que estamos lejos de lo que Dios ha prometido para nuestra vida, lo que nosotros hacemos lejos es que está cerca. Lo que José quizás en un momento pensó que se moría, aquel sueño en su vida, lo que estaba pasando en la vida de José era que Dios lo estaba llevando a ese lugar donde aquel sueño y propósito de Dios se cumpliría en su vida. El sueño que Dios tenía con José no moriría. El sueño que Dios tenía con él se cumpliría en su vida, a pesar de que era esclavo, de que fue vendido por sus hermanos, a pesar de estar en una tierra que no era conocida para él, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad. Dios estaba con José. Y es lo que Dios nos recuerda en esta noche. A pesar de lo que hoy estemos viviendo, estemos enfrentando, lo que nuestros ojos físicos hoy estén viendo, Dios está con nosotros. Y es una palabra que nos dice en esta noche: confía, porque en medio del desierto, del proceso, en medio de ese proceso en el cual te está formando Dios, nos está preparando Dios, allí está Dios que nos ayuda en todas las cosas. Dios estaba con José en los peores momentos de su vida, cuando fue lanzado a la cisterna, cuando fue vendido como esclavo. Dios estaba con José. Las circunstancias difíciles no nos debe dejar pensar de que Dios nos ha abandonado. No, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios, allí donde usted se encuentra, allí está Dios con usted. Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha dejado. José no se olvidó de las promesas que Dios le había dado. Y no solamente José fue vendido como esclavo, no solamente vivió en aquella tierra como esclavo, sino que José, cuando pensó que las cosas no se podían poner más difíciles, José terminó en la cárcel, acusado injustamente. Y José pudo quizás razonar y pudiera decir: Señor, pero aún siendo esclavo, yo te sigo honrando. Aún siendo esclavo y estando aquí en este lugar injustamente, Padre, yo te he honrado en todas las cosas. Dios estaba con él, Dios prosperaba todo lo que José hacía, pero llegó ese momento en el cual las cosas se pusieron peor en su vida, donde fue a llegar a un lugar y fue la cárcel. Quizás hoy podemos estar en una cárcel en nuestra vida. No sé qué cárcel tenga ese nombre: cárcel de la enfermedad, de la angustia, de la tristeza. No sé cuál es esa cárcel del desempleo, esa cárcel quizás de una dificultad familiar, esa cárcel quizás donde hay escasez, donde hay una necesidad. Pero aunque hoy estemos en esa cárcel, ese no es el final para nuestra vida, sino que es el lugar que Dios va a usar para prepararnos y llevarnos a que sus propósitos sean cumplidos en nuestra vida. Allí en esa cárcel donde él se encontraba, dice que allí le colocaron, ¿verdad?, en la prisión, y dice que José estaba al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que José hacía allí, dice la palabra de Dios, que lo habían colocado para gobernar entre todos, y dice que Dios lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba y Dios estaba con él. José, en medio de toda su vida, sus circunstancias, honró a Dios. Y qué bueno es en todo tiempo honrar a Dios en nuestra vida. Fue lo que José hizo, no se olvidó de Dios por lo que estaba viviendo, no dejó de lado y no se olvidó de las promesas que Dios le había dado. Entonces, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros, sin importar las pruebas
Dios está con nosotros, teniendo presente siempre que las pruebas hacen parte del proceso que Dios tiene en nuestra vida, hacen parte de la formación y lo que Dios quiere cumplir en nosotros. ¿Y sabe cuántos años demoró José en ese lugar, siendo esclavos, yendo a la cárcel, estando en esa circunstancia? 13 años tuvieron que pasar para ser gobernador de Egipto. 13 años donde José tuvo que ser esclavo, donde José tuvo que ir a prisión, pero también 13 años donde José pudo ver la fidelidad de Dios, pudo ver la compañía de Dios, pudo ver la provisión de Dios, pudo ver cómo Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Eso que Dios permitió en la vida de José y que para muchos en ese momento quizás era el peor proceso para José, fue lo que Dios usó para capacitarlo y llevarlo a ser gobernador de Egipto. Lo que hoy estamos viviendo es lo que Dios está usando para capacitarnos y llevarnos al lugar y al final que Dios tiene preparado para nosotros. Es lo que Dios está usando para prepararnos para aquello que Dios hoy nos ha traído aquí. Amén. José no sabía cuándo iba a acabar su tiempo de esclavitud, no sabía cuánto tiempo iba a estar en prisión, no sabía si iba a salir de ese lugar. Hoy nosotros conocemos toda la historia, pero José tuvo que vivir día a día sin saber a ciencia cierta cuánto tiempo estaría allí. Y sabe, aunque José no sabía cuánto tiempo estaría en la cárcel, ciertamente Dios lo sacaría en el tiempo indicado y en el tiempo señalado por Dios. Él sería gobernador de Egipto en el tiempo señalado por Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Dios lo llevará a usted a que los propósitos que Dios tiene con su vida sean cumplidos. Solamente nos toca esperar, nos toca confiar, nos toca honrar el nombre de Dios y saber que donde nosotros nos encontremos, allí está Dios con nosotros para ayudarnos. Qué impresionante es ver la vida de José, una vida de sueños, de promesas, una vida en la cual las circunstancias le pudieron hacer creer a José que ya su sueño había muerto, de que él ya no se levantaría, de que él no sería príncipe de Egipto, pero fue necesario para que él llegara a aquel lugar. Es necesario lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos pasando. Es necesario esos años. Quizás le decimos, Señor, es mucho tiempo, son muchos años, este proceso ha demorado más de lo que yo puedo resistir, ha demorado más de lo que yo quiero, ha demorado más de lo que yo espero, pero Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir y Dios sabe en qué momento estamos preparados. Dios sabía que el momento de José había llegado cuando lo sacó de la cárcel, pero Dios sabía que aún siendo esclavo José no estaba preparado y Dios sabía que era necesario que José fuera a la cárcel, era necesario que él pasara por cada uno de estos procesos en su vida, cada circunstancia. Todo lo que Dios nos permite vivir a nosotros es importante, es necesario y debemos aprender de cada proceso y circunstancia en nuestra vida, teniendo presente de que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Al final podemos ver cómo José fue gobernador de Egipto, uno de los hombres más importantes, el único, ¿verdad?, que tenía más poder que José era Faraón. Después de Faraón, José, y era el que tenía autoridad sobre toda aquella tierra. Dios lo llevó a Egipto con un propósito y Dios nos ha traído hasta aquí con un propósito, y la palabra en esta noche nos dice: no nos olvidemos de los sueños que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos olvidemos de lo que Dios nos ha hablado. No nos olvidemos
olvidemos de sus promesas, porque Dios tampoco se ha olvidado y a su debido tiempo Dios lo cumplirá. Por eso le invito a que pueda decir en esta noche: Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa lo que hoy vivamos, estamos siendo procesados, tratados, pero es que Dios forma nuestro carácter, Dios forma nuestra vida, quita lo que tiene que quitar, orgullo, altivez, lo que Dios tenga que quitar para poder estar donde Él nos quiere llevar. Amén. Entonces le damos gracias a Dios en esta noche por su palabra. Lo que hoy estamos viviendo, Dios lo permite con un propósito. Amén. Yo le invito a que usted pueda escribir su petición de oración. Si hoy tiene una petición, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias, porque sé que no estoy solo, porque sé que tú estás conmigo, sé que no me has desamparado, sé que me cuidas, sé que me ayudas y sé que en todo tú me respaldas. Y así como cumpliste el propósito en José, creo que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Así, Señor, como prosperabas a José en todo, yo creo que tú también estás conmigo para ayudarme y prosperarme. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos invitas a confiar, a no desmayar. Y así como José, Señor, sabemos que también usted nos prepara, nos capacita. Quita, Señor, lo que tienes que quitar de nuestra vida y nos llevarás al lugar donde tú nos quieres colocar. Oramos en esta hora por cada hermano y amigo que está allí conectado. Oramos para que les bendigas, les fortalezcas, les ayudes, Dios mío, sea usted sanándole. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermana Niris, muchas bendiciones. Mi hermana Kelly Morales, que está allí conectado. Mi hermana Oneida Fontalvo. Mi hermano Miguel Ángel Barrios. Mi hermana Elena Martínez. Bienvenidos, mi hermana Vanessa Díaz. Muchas bendiciones. Mi hermana Lency Dávila, allí en Sucre, bendiciones. Mi hermana Edna, bienvenida. Mi hermana María Díaz, mi hermano que se conectan aquí. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Mi hermana Nancy, muchas bendiciones para usted y su familia. Mi hermano Abel Polanco, que está allí conectado. Mi hermana Denis Acosta, bienvenida en esta noche. Mi hermano Alex Díaz, mi hermano Eliezer Sarmiento, bendiciones para usted y su familia en esta noche. Amén. Le queremos invitar para el día de mañana diferentes transmisiones: 4 a.m. devocional, Amaneciendo con Jesús, transmisión en vivo; 6 a.m. una palabra a tiempo por el pastor Luis Montes; 8:30 ayuno por nuestras familias. Amén, transmisión en vivo; 11 a.m. una palabra que nos bendecirá; 3 de la tarde una cita con Jesús; y 7 de la noche, noche de gloria con el Espíritu Santo. Entonces allí están las diferentes transmisiones donde usted se puede conectar para que juntos podamos glorificar, escuchar palabra de Dios que bendice nuestra vida. Mi hermano Sergio, muchas bendiciones para su vida. Mi hermana Iris de Hoyos, muchas bendiciones para usted y su familia. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana profeta Marisol. Muchas bendiciones.